nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, damos a ustedes la más cordial bienvenida, agradeciendo su presencia. Sabemos que la hora es un poco complicada, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de tener una mesa como esta dentro de las actividades de celebración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por eso que dentro del marco de las actividades de este Congreso Iberoamericano se decidió por poner una mesa histórica que hablara precisamente sobre diferentes reflexiones acerca del fenómeno de la Constitución de 1917. Para ello vamos a iniciar esta mesa con la presentación del doctor Edgar Corzo Sosa, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ahorita lo tenemos prestado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como quinto visitador. Doctor, tiene usted 15 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores de este Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, celebrado en conmemoración de los 100 años de nuestro texto constitucional federal. En específico al doctor Diego Valadez, por parte del Instituto Iberoamericano, al doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y a José María Serna de la Garza, organizador principal de las actividades que nos tienen aquí reunidos el día de hoy. Saludo con afecto, por supuesto, a los compañeros distinguidos juristas de esta mesa y la presentación y moderación del doctor Luis René. En estos 15 minutos que se nos dan, quisiera solamente hacer una reflexión e hilar sobre la misma. Es algo que ya de manera interna lo he externado, no está por escrito, ahora será la ocasión, por supuesto, en torno no solamente a la Constitución Federal, sino a las constituciones estatales. Parto de la premisa que el centenario tiene que incluir no solamente la Constitución que yo llamo del Estado federal, sino también las constituciones de las entidades federativas. Desde mi punto de vista, existe un sistema nacional constitucional, ¿sí? Normalmente nos olvidamos de las constituciones de las entidades federativas, pero yo creo que forman parte de nuestro sistema nacional. Lo que hasta ahora tenemos ha sido un entendimiento de nuestro Estado federal, en donde existe una Constitución llamada federal, y lo que hay son constituciones estatales o de entidades federativas con nivel jerárquico de ley. Es criterio reiterado en el Poder Judicial de la Federación. Desde nuestro punto de vista, no es posible sostener que las constituciones estatales, constituciones de las entidades federativas, sean solamente o tengan solamente un rango o un valor de ley. Son mucho más que eso. Pero para entenderlo correctamente, cierto es que debemos entender nuestro Estado federal. Dentro de la posición que yo sostengo, es que existe una Constitución del Estado federal. Esa es mi premisa, no Constitución federal, una Constitución del Estado federal. Y esta Constitución del Estado federal da pauta a una organización territorial que tiene sus características propias. De entrada, tiene una organización que da lugar a constituciones de las entidades federativas. Eso a nadie se le oculta. Sin embargo, cuando preguntamos por la federación, pues tenemos que hacer referencia a la Constitución del Estado federal. Dicho en otros términos, el Estado federal está integrado por una federación y por entidades federativas.
Si las entidades federativas tienen un texto que les da organización y es su fundamento también de su ordenamiento jurídico local, debiéramos tener una federación que tenga una regulación especial, una federación que tuviera una constitución. Solamente así lo pudiéramos nosotros entender. Lo que ha sucedido hasta nuestros días es que la Constitución del Estado federal, ante la ausencia de lo que pudiera ser una regulación específica de la federación, pues simple y sencillamente toma prestada la Constitución del Estado federal. Esto es, nuestra Constitución, que regula tanto a la federación como a las entidades federativas y que le da la pauta a los estados para que tengan constitución, cuando hace referencia a la federación, lo que hace es tomar toda la Constitución del Estado federal. Por eso, nuestro más alto tribunal, cuando emite una decisión, lo hace considerando la Constitución del Estado federal. Y como toma en cuenta la Constitución del Estado federal, no la de la Federación, pues con eso simple y sencillamente puede emitir decisiones que pueden llegar a las entidades federativas, que pueden llegar a los municipios. No existe, en consecuencia, un engarce correcto. Desde nuestro punto de vista, entonces, lo que debe de partirse, o de donde la premisa de la cual debemos partir, es de la existencia de una Constitución del Estado federal. Y esa Constitución del Estado federal tiene diversos contenidos. Y hay un contenido muy específico, que es un contenido federal local. Es el contenido que da las bases para que las constituciones de las entidades federativas sean emitidas. Un estado, por ejemplo, Veracruz, ¿puede emitir una constitución? Sí. ¿Puede contradecir la Constitución del Estado federal? No. En la parte que esa Constitución del Estado federal regula a las entidades federativas. Piensen ustedes, por ejemplo, en un artículo 116 de la Constitución, en donde nos da las bases completas de la organización de las entidades federativas. En consecuencia, una entidad federativa sí puede expedir su ordenamiento jurídico principal, que es la Constitución, siempre y cuando no contradiga el artículo 116 de la Constitución del Estado federal. ¿Esto a qué nos lleva? Desde mi punto de vista, esto nos puede llevar a que la Constitución del Estado federal da un espacio propio que es de las entidades federativas, un espacio en donde no debiera entrar en ningún momento la federación, y mucho menos un alto tribunal como nuestra Suprema Corte de Justicia, tomando en cuenta la Constitución del Estado federal y entrando hasta la cocina en la regulación de las entidades federativas. Piénsese, por ejemplo, que nosotros tenemos un artículo 41 de la Constitución del Estado federal, en donde dice que se expedirán constituciones de los estados, las cuales nunca podrán contravenir el orden que está establecido en la Constitución del Estado federal. Un artículo 41 que nos da unas pautas muy ciertas. Pero también tenemos un artículo 124 de la Constitución. Y en el artículo 124 se dice que lo que no esté expresamente conferido a la federación se entiende reservado a las entidades federativas. Ahí había que pensar lo de las leyes generales, pero no me detengo. Pero entonces ya tenemos un artículo 41 que, si lo sumamos al artículo 124, nos empieza a dar el ámbito propio de las entidades federativas. Pero me falta un precepto más. Ese tercer precepto es el artículo 133 de la Constitución, que leemos, es un artículo muy trillado en interpretación, poco reformado en realidad, pero muy trillado en interpretación. De ahí a cada rato hacemos referencia al 133, pero yo lo hago en el sentido de que la segunda parte de ese artículo 133 dice que no puede haber, o en su caso los jueces locales se arreglarán a lo que dice la Constitución del Estado federal. Los jueces locales se arreglarán a lo que dice la Constitución del Estado federal, pero no hace mención
a que exista una constitución o una contradicción de la constitución de las entidades federativas. A contrario sensu, ¿sí? Cuando haya un problema entre una ley y una constitución local, no es competencia de la federación, es competencia de las entidades federativas. Estoy haciendo interpretación en sentido contrario. Entonces, si ustedes unen artículo 41, las disposiciones de las constituciones de los estados no pueden contravenir las disposiciones de la Constitución del Estado Federal. Le suman el artículo 124, lo que no esté expresamente conferido a la federación se entiende reservado a las entidades federativas, más el artículo 133, en donde a contrario sensu nos dice que una ley que contradiga una constitución local no es problema, no es materia de la Constitución del Estado Federal, sino de las constituciones estatales. Con estos tres preceptos, desde mi punto de vista, puede sostenerse que las constituciones de las entidades federativas tienen un espacio propio. Tienen un espacio propio el cual no puede ser invadido por ninguna autoridad federal, so pena, con la consecuencia de que entonces los actos que realice la federación serán contrarios a lo que está dispuesto en la Constitución local, pero viceversa. Los actos que realizan las autoridades locales, si se meten con las disposiciones de la Constitución del Estado federal, que es la que se utiliza para regular la federación, pues también serán contrarios a nuestro sistema constitucional. ¿Esto qué es lo que nos da? Nos da, desde mi punto de vista, un nuevo valor jurídico de las constituciones de las entidades federativas. Para mí, las constituciones de las entidades federativas forman parte del sistema constitucional nacional. Un sistema constitucional en donde no solamente existe la Constitución del Estado Federal, sino también existen las constituciones de las entidades federativas. En consecuencia, también he de reconocer que lo que empiece en una entidad federativa debiera terminar en una entidad federativa, ¿sí? Con las consecuencias correspondientes. Ya sé que existen vías, existen canales que hace que la jurisdicción local quede sometida a la jurisdicción federal. Una de las grandes aportaciones de nuestro juicio de amparo en su naturaleza de recurso. Pero bueno, esa es otra historia a discutir, y en la última reforma de 2011 incluso estuvo como una discusión la posibilidad de que se cerrara el que un asunto de naturaleza local llegara a tener una referencia o que fuera impugnado por tribunales federales. Esa es una de las discusiones, por supuesto, que están pendientes, quedan pendientes. En consecuencia, si nosotros estamos celebrando los 100 años de la Constitución del Estado Federal, es justo que también se haga un reconocimiento a las constituciones de las entidades federativas, y un reconocimiento que nos falta todavía por caminar. Muchas de las reformas, ya se ha discutido aquí, que las reformas constitucionales son numerosísimas. El diputado César Camacho ya manejó más de 700 en cuanto a reformas de un precepto. Si vemos el decreto de reforma, pues su número, por supuesto, ya decrece, y estamos hablando de más de 200 decretos. No obstante, muchas de esas reformas a diversos preceptos llevan implícita, en algunos casos y en otros casos señalada expresamente, las reformas a las constituciones de las entidades federativas. Es imposible desvincular, desde mi punto de vista, el contenido de una reforma constitucional a la Constitución del Estado Federal de lo que deben ser las constituciones de las entidades federativas. Atención, no se le ha puesto. Atención, no se le ha puesto. Sería cuestión de ver el alcance de la armonización que debió haber tenido lugar
de todas las reformas hechas a la Constitución del Estado Federal. Muchos pendientes encontraremos. Como lo mismo sucede en el artículo 116 de la Constitución, que para mí es un artículo que tiene un contenido federal local. Da las bases de lo que deben regular o a donde no se pueden meter o seguir los lineamientos las constituciones de las entidades federativas. Si nosotros hiciéramos un contraste entre el contenido de las constituciones de las entidades federativas de cara frente al contenido del 116 constitucional, encontraríamos sorpresas de un alto calado. No ha habido, en consecuencia, una armonización constitucional. No se ha tomado en cuenta, no se ha valorado este sistema nacional constitucional. Y lo pueden ver ustedes tanto en regulación de órganos tradicionales como el Ejecutivo, la edad que se establece, la residencia que pueda tener, órgano legislativo lo mismo, órgano judicial en el mismo sentido, pero también reformas que han tenido que ver con derechos humanos, que a su vez están unidas a la creación de un órgano constitucional autónomo, como hemos visto ese crecimiento. Es curioso ver cómo en materia de derechos humanos, además de introducir un cierto derecho, en ocasiones hay una preocupación y se crea un órgano constitucional autónomo. Si eso lo trasladan a los transitorios o a las consecuencias que debe de haber en las entidades federativas, pues entonces estamos hablando de que hay un sistema nacional que no ha sido convenientemente armonizado. Y sobre todo, el valor jurídico que se le ha dado a las constituciones estatales, desafortunadamente ha sido de ley y no de constitución a nivel de entidad federativa. Criterios diversos del Poder Judicial así lo atestiguan. Con esto doy por terminada mi charla y reiterar simple y sencillamente que sí tenemos una constitución del Estado federal, pero también tenemos constituciones de las entidades federativas y también merecen la atención, el análisis y la celebración correspondiente. Muchísimas gracias. Damos las gracias al doctor Corzo. Ahora vamos a darle uso de la voz al doctor Óscar Cruz Barney, también integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un agradecimiento a los organizadores por su invitación a estar presente con ustedes esta tarde de viernes de puente. Es que felicidades a todos por estar aquí, que es una muestra de interés por nuestra Constitución, sin duda. Yo voy a hablar un poco sobre las relaciones internacionales durante la Revolución Mexicana, y específicamente la labor de Venustiano Carranza, es decir, el periodo constitucionalista de la Revolución, que corre de 1913 hasta la muerte de don Venustiano Carranza. Conforme al texto vigente del artículo 89 constitucional, en su fracción 10ª, dentro de las facultades y obligaciones del presidente de la República se encuentra la de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la correspondiente aprobación del Senado. El artículo 89, en su redacción actual, continúa fijando los principios normativos que habrán de regir esa conducción de la política exterior por parte del Ejecutivo en términos de autodeterminación, no intervención, solución pacífica de controversias, etc. ¿De dónde viene esa redacción? ¿Cómo llegamos a que sea el presidente quien dirige la política exterior? ¿Y cuáles fueron los momentos claves o más destacables dentro de la Revolución Mexicana en términos de relaciones internacionales? Ya desde la Constitución de Cádiz de 1812 se establecía que dentro de las facultades del monarca o dentro de sus prerrogativas estaban
una serie de facultades en materia de relaciones internacionales o que afectaban o que tenían que ver con las relaciones internacionales. Declarar la guerra, ratificar la paz, mandar los ejércitos y armadas, nombrar a los generales, disponer de la Fuerza Armada, distribuyéndola como más convenga, dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias, nombrar a los embajadores, ministros y cónsules, conceder el pase o retener los decretos conciliares y las bulas pontificias. Asimismo, el artículo 172 de la Constitución de Cádiz le prohibía al rey ausentarse del reino sin consentimiento de las Cortes y si lo hiciere se entendía que había abdicado a la corona. Tampoco podía hacer alianza ofensiva ni tratado comercial o especial de comercio con ninguna potencia extranjera sin el consentimiento de las Cortes, ni obligarse por ningún tratado a dar subsidios a ninguna potencia extranjera sin el consentimiento de dichas Cortes. Esta redacción de la Constitución de Cádiz de 1812, los términos establecidos en la Constitución de Cádiz, se van a mantener a lo largo de todo el constitucionalismo mexicano del siglo XIX. Básicamente, palabras más, palabras menos, quizás especificando en algún caso, o retirando el tema de los subsidios, por ejemplo, a Cortes extranjeras, pues lo vamos a tener presente en nuestro derecho constitucional decimonónico. Así, por ejemplo, la Constitución de Apatzingán de 1814 le concedía al Supremo Gobierno la capacidad de publicar la guerra y ajustar la paz, celebrar tratados de alianza y comercio con las naciones extranjeras, organizar a los ejércitos y milicias nacionales, y se le prohibía al Supremo Gobierno mandar personalmente en cuerpo, es decir, presencialmente, ni por alguno de sus individuos, ninguna fuerza armada. Es interesante, cuando la Constitución de Apatzingán dice que no se podía mandar en cuerpo ni por alguno de sus individuos a la Fuerza Armada, hay que tener presente que el Poder Ejecutivo en la Constitución de Apatzingán era un Poder Ejecutivo integrado por 3 personas, ¿no? Entonces, mandar en cuerpo significaba que fueran los 3 al frente del ejército o bien que fuera alguno de ellos, ¿no? Se turnaban pues en el gobierno. Durante el primer imperio mexicano, con Agustín de Iturbide, el proyecto de reglamento provisional político del imperio de 1822, que si bien no alcanzó a discutirse en lo particular, sí que se aprobó en lo general, establecía que tocaba al emperador defender a la patria, su independencia y unión, según el mismo plan, conservar el orden interior y la seguridad exterior, mandar las fuerzas de mar y tierra, declarar la guerra y hacer tratados de paz y alianza, dirigir las relaciones diplomáticas y de comercio con las demás naciones, no podía salir de las fronteras del imperio sin consentimiento de la Junta, presidente del Congreso, no podía enajenar ni traspasar a otro la autoridad imperial, no podía ceder o enajenar el territorio o bienes nacionales. Y aquí claramente el reglamento del Segundo Imperio Mexicano pues se refiere o se apoya en la teoría de Jean Baudin sobre las prohibiciones en el ejercicio de las limitaciones al ejercicio del poder real. El Acta Constitutiva de la Federación de 1824 mantiene básicamente los mismos términos: declarar la guerra, disponer de la fuerza permanente, disponer de las milicias, nombrar enviados diplomáticos, dirigir las negociaciones diplomáticas, celebrar tratados de paz, amistad, alianza, federación, tregua, neutralidad armada, comercio y otros. La Constitución Federal de 24 mantiene en los mismos términos, o básicamente en los mismos términos, estas facultades del Ejecutivo. Y posteriormente, ya con el primer centralismo, la Cuarta Ley Constitucional, en su artículo 17, mantiene esas facultades. Y se incluye también la de conceder patentes de corso con arreglo a la disposición de las leyes. Hay que señalar que esta posibilidad de conceder patentes de corso se va a mantener en la Constitución mexicana hasta 1966. Fecha en que se hace una reforma al texto constitucional para adecuarla a la Declaración de París, que se había celebrado 110 años antes, ¿no? Y de la que México terminó siendo finalmente parte. Las bases orgánicas de la República Mexicana del 43 incluyen una facultad más para el Ejecutivo, que es interesante porque a la fecha la tiene el Ejecutivo como una facultad extraordinaria, que es la de formar los aranceles de comercio con sujeción a las bases que diera el Congreso, dirigir las negociaciones diplomáticas, celebrar tratados de paz, amistad, alianza, tregua, comercio, declarar la guerra. En el plan de Ayutla, reformado en Acapulco en 1854, se estableció que el presidente interino, sin otra restricción que la de respetar inviolablemente las garantías individuales, quedaría desde luego investido de amplias facultades para reformar todos los ramos de la administración pública y promover cuanto conduzca a la prosperidad, engrandecimiento y progreso de la nación.
El Estatuto Orgánico Provisional de 1856, federal, básicamente repite los términos del Plan de Ayutla, y la Constitución 57, otra vez repite, insisto, lo que decía la Constitución de 1812, incluyendo la concesión de patentes de corso. El Estatuto Orgánico Provisional de 1858 de Félix Zuluaga, un texto poco conocido, remite a las facultades otorgadas por el Plan de Tacubaya. Llegamos entonces a la Constitución de 1917, pasando desde luego por el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1865, que le daba al emperador plena representación de la soberanía nacional. Pero bueno, la Constitución de 17, y en la fracción novena habla de conceder patentes de corso, fracción décima, dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal. Ahora bien, ¿cuáles fueron los incidentes internacionales con los cuales se va a enfrentar la revolución? Podemos hablar de tres etapas, básicamente. Una primera que va de 1909 a 1913, en donde Venustiano Carranza, todavía en su carácter de gobernador del estado de Coahuila y hasta la proclamación del Plan de Guadalupe, tiene participación internacional. Una segunda etapa que va de agosto de 1914 a abril de 1917, cuando funge como encargado del Poder Ejecutivo y primer jefe del ejército constitucionalista. Y una tercera etapa que va de mayo de 1917 a mayo de 1920, como presidente de los Estados Unidos mexicanos hasta su asesinato. En la primera etapa hay tres elementos o tres momentos interesantes. Primero está el denominado telegrama Taft, en donde Carranza, que en ese momento, insisto, era gobernador constitucional de Coahuila, le reclama al presidente de los Estados Unidos, Taft, cito, la fascinación con que el gobierno de usted ha reconocido al gobierno espurio que Huerta trata de implantar sobre la traición y el crimen. Espero que vuestro sucesor obrará con más circunspección acerca de los intereses sociales y políticos de mi patria. Es decir, claramente hay un reclamo pues del gobernador de Coahuila, el presidente saliente de los Estados Unidos, en términos ciertamente airados. Después viene una segunda reclamación que se hace al sucesor de Taft, que es Woodrow Wilson, sobre la venta de armas al gobierno de Victoriano Huerta. Hay que tener presente que Wilson está un poco no sabe qué hacer. Por un lado apoyó a Huerta, después a Carranza. De hecho, la intervención en Veracruz tiene que ver un poco con las exigencias de que interviniese de alguna manera. Después hay una carta aclaratoria que manda Carranza al periódico New York Herald, en donde se le acusaba en el periódico de que recibía apoyo del gobierno de Estados Unidos en una serie de negocios, etcétera, y Carranza lo niega y señala pues, que desde luego el proceso de la revolución no tenía ningún apoyo del exterior. Una segunda etapa bastante compleja es la que va de 14 a 17. Primero está el caso de la mina El Desengaño, una mina que tenía inversionistas estadounidenses, españoles y mexicanos, en donde el gobierno de los Estados Unidos pide la intervención del gobierno mexicano para brindar protección a la inversión, y el gobierno mexicano simplemente contesta que sí, que con mucho gusto, y que protege no solo a esa inversión, sino a todas, ¿no? El segundo caso es el de un británico, William Benton, que fue fusilado por Francisco Villa. Benton es aquel que intenta asesinar a Villa y es muy interesante si lee uno la explicación y la comunicación de Villa, que dice que gracias a la bravura del propio Villa, básicamente pescó al infeliz de Benton, lo desarmó y lo mandó a fusilar inmediatamente, ¿no? Y se acabó el asunto de Benton. Básicamente lo que hace el gobierno es explicar pues, que el señor había querido asesinar a Francisco Villa y que pues, se le había formado un juicio sumarísimo. Después está otro caso, la desaparición del ciudadano estadounidense Bauch, ni siquiera saben cómo se llama, el mismo gobierno de Estados Unidos no da el nombre completo en la reclamación, un señor Bauch que estaba encarcelado en la cárcel de Ciudad Juárez en Chihuahua, y el gobierno mexicano pues contesta que, hombre, que con mucho gusto lo vamos a buscar y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios, caiga quien caiga, cueste lo que cueste, para que aparezca el señor Bauch, que desde luego no aparece nunca, ¿no? No sabemos nada de qué pasó con el señor Bauch. Después vienen ya incidentes ciertamente graves. Primero está el incidente de Tampico. El 9 de abril de 1914, en Tampico llega el barco, el USS Dolphin, que está fondeado en el río Pánuco, en el muelle fiscal del puerto de Tampico, y compra 440 galones de combustible para el barco. Y lanzan una chalupa con unos marinos estadounidenses, con la bandera de Estados Unidos, a pagar y recoger el combustible. Pero cruzan una línea que había
determinado el ejército y el comandante de la plaza una línea de seguridad que no debían de haber cruzado, tenían que haber pedido permiso. Entonces, al cruzarla, son detenidos por soldados mexicanos, son encañonados, hechos prisioneros y los llevan a la comandancia. Después de que se hacen algunas aclaraciones, etcétera, son inmediatamente liberados y vuelven al barco. Este va a ser un momento en donde el presidente de Estados Unidos aprovecha para hacer crecer el incidente de manera que exige que en la plaza, en Tampico, sea izada la bandera estadounidense y se disparen 21 cañonazos en honor de la bandera. A lo que contesta el comandante de la plaza que, bueno, que con mucho gusto lo haremos, pero si en el barco USS Dolphin hacen lo propio. Cuando se hice la bandera mexicana, disparen 21 cañonazos. Se niegan los del barco, se niega el gobierno mexicano, términos de simple reciprocidad y se acabó. Ahora, esto sirve para detonar después la intervención en Veracruz, el 21 de abril de 1914, y que culminará finalmente con la salida de tropas hasta el 23 de noviembre del mismo año. Una toma de Veracruz, que ya conocemos todos muy bien la historia, donde el Ejército Federal, por órdenes del presidente Huerta, abandona la plaza. La plaza es defendida, pues con muchas otras ocasiones, por los cadetes de la Escuela Naval y por la población civil. Toma 2 días la toma de la plaza. Aquí es interesante, hay una oferta de buenos oficios por parte del ABC. El ABC era un esfuerzo de integración económica y política sudamericano, Argentina, Brasil y Chile. La idea del ABC era evitar conflictos armados en la región. Hacen un intento, ofrecen los buenos oficios, el gobierno de Estados Unidos los acepta, el de México en principio los acepta, pero luego los rechaza. Y hay que simplemente señalar que ese ABC que se crea para evitar conflictos se pulveriza cuando viene la guerra entre Chile y Bolivia, y unos apoyan a Chile y otros apoyan a Bolivia, y se acabó el ABC. Después viene el ataque a Columbus en Nuevo México por las fuerzas de Francisco Villa en marzo de 1916. Un ataque en donde los informadores de Villa, en lugar de atacar el cuartel, atacan un almacén, entonces pues no tiene los efectos esperados, más que, eso sí, la intervención punitiva o la expedición punitiva que viene comandada después por Pershing en México. En esa expedición punitiva se produce el último encuentro entre los ejércitos mexicano y estadounidense de manera oficial, que va a ser la batalla del Carrizal en Chihuahua. Una batalla en donde, hay que señalar, ganó México. El último encuentro formal entre ambos ejércitos, en donde se les apresaron, se les mataron una bola de soldados, se les apresaron armas, etcétera, y casi nos cuesta una guerra con Estados Unidos en ese momento, si no es porque arranca la Primera Guerra Mundial y no podían distraer tropas peleándose con el vecino. En fin, la revolución pues no estuvo exenta, ciertamente, no dejaremos de mencionar el telegrama Zimmerman, no estuvo exenta de participaciones internacionales, de influencias y de presencias internacionales. Ciertamente hay mucho todavía que trabajar sobre la labor internacional de la revolución constitucionalista. Y con eso termino y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barney. Vamos ahora a darle la palabra al doctor José Gamas Torruco, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y director del Museo de las Constituciones. Adelante. Muchas gracias. Distinguido auditorio, voy a comenzar por decir algo que ya ustedes saben y ya se ha mencionado. La denominación real, la denominación correcta de la Constitución de 1917 es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Desde luego se destaca la aportación fundamental de la Constitución de 1917 en materia de derechos sociales y, desde luego, pues en una nueva función del Estado que podríamos llamar Estado social de derecho, más otras cuestiones. Pero yo me he preocupado de buscar cuál es el verdadero origen de la estructura de la Constitución. Y es muy sencillo, si compara uno la Constitución de
1857 con la de 1917, la estructura es la misma, excepto que la Constitución de 1917 agregó el capítulo de Trabajo y Previsión Social. He leído con profundo interés el prólogo del proyecto de Constitución, las palabras del primer jefe, el análisis que el primer jefe hace y que se traduce en el proyecto de Constitución que presenta al Congreso Constituyente. En ese proyecto de Constitución predominaba el espíritu liberal. Fue, también se ha mencionado aquí, obra de José Natividad Macías, obra de Rojas, fundamentalmente de juristas liberales comprometidos con el credo liberal. Luis Manuel Rojas fue presidente del Congreso Constituyente y fueron personas de la total confianza del primer jefe. El proyecto de Constitución, pues, es preparado fundamentalmente por estos dos personajes bajo una estrecha vigilancia y, desde luego, una constante relación con el primer jefe. El primer jefe presenta, desde luego, un proyecto reformado y me voy a referir simplemente a algunos aspectos que considero interesantes. No es un tema que se vaya a agotar y, por otra parte, no voy a hacer ningún juicio sobre el contenido de tales reformas. Ustedes lo podrán juzgar y ya han escuchado brillantes intervenciones sobre aspectos particulares. El primer jefe dice en su presentación: desgraciadamente los legisladores de 1857 se conformaron con la proclamación de principios generales que no procuraron llevar a la práctica acomodándolos a las necesidades del pueblo mexicano para darles pronta y cumplida satisfacción. De manera que nuestro código político tiene en general el aspecto de fórmulas abstractas en que se han condensado conclusiones científicas de gran valor especulativo, pero de las que no ha podido derivarse sino poca o ninguna utilidad positiva. Y habla de fórmulas abstractas y casi de inmediato hace una referencia específica. Y esta referencia específica se funda en las experiencias que él advierte del Poder Judicial de la Federación, asunto que fue mencionado por el doctor Corso, y dice lo siguiente: habla en primer lugar de los derechos. En efecto, los derechos individuales que la Constitución de 1857 declara que son la base de las instituciones sociales han sido conculcados de manera casi constante por diversos gobiernos que desde su promulgación se han sucedido en la República. El recurso de amparo establecido con un alto fin social pronto se desnaturalizó hasta quedar primero convertido en arma política y después en medio apropiado para acabar con la soberanía de los estados, pues de hecho quedaron sujetos de la revisión de la Suprema Corte hasta los actos más insignificantes de las autoridades de aquellos. Y como este alto tribunal, por la forma en que se designaban sus miembros, entre paréntesis, el proyecto del primer jefe contiene ya la reestructura de la Suprema Corte de Justicia, eliminando el sistema de elección de los ministros. Estaba completamente a disposición del jefe del Poder Ejecutivo. Se llegó a palpar que la Declaración de los Derechos del Hombre al frente de la Constitución Federal de 1857
no había tenido la importancia práctica que de ella se esperaba. Y aquí viene el análisis. El artículo 14 de la Constitución de 1857, que en concepto de los constituyentes, según el texto de aquel y el tenor de las discusiones a que dio lugar, no se refirió más que a los juicios de orden penal, después de muchas vacilaciones de resoluciones encontradas de la Suprema Corte, vino definitivamente a extenderse a los juicios civiles, lo que dio por resultado que la autoridad judicial de la Federación se convirtiese en revisora de todos los actos de las autoridades judiciales de los estados, que el poder central, por la sujeción que tuvo siempre a la Corte, pudiese injerirse en la acción de los tribunales comunes y con motivo de un interés público, ya para favorecer los intereses de algún amigo protegido y debido a la multiplicidad de abusos. Esto es lo que dice. Sin embargo, y leo textualmente lo que dice el primer jefe, hay que reconocer que en el fondo de la tendencia a dar al artículo 14 una extensión indebida, estaba la necesidad ingente de reducir la autoridad judicial de los estados a sus justos límites, pues bien pronto se palpó que convertidos los jueces en instrumentos ciegos de los gobernadores que descaradamente se inmiscuían en asuntos que estaban por completo fuera del alcance de sus atribuciones, se hacía preciso tener un recurso acudiendo a la autoridad judicial federal para reprimir tales excesos. Y concluye: el pueblo mexicano está ya tan acostumbrado al amparo en los juicios civiles para liberarse de las arbitrariedades de los jueces, que el gobierno a mi cargo ha creído que sería no solo injusto, sino impolítico privarlo ahora de tal recurso. Como digo, no hago ningún juicio, simplemente consigno un aspecto importantísimo de la Constitución de 1857, que pasa a la Constitución de 1917. Pero agregando algo a lo dicho por el primer jefe, hay una cosa que creo que vale la pena enfatizar. No solamente consignó el juicio de amparo, sino miren ustedes, agregó la instancia de parte agraviada, el desarrollo del juicio con apego a fórmulas y procedimientos legales, los efectos relativos de la sentencia, solo válida en el caso concreto y sin efectos generales, la suplencia en la deficiencia de la queja, la definitividad de las sentencias que se recurren mediante el amparo, la procedencia del juicio por violación de leyes del procedimiento cuando dejan sin defensa al quejoso, la procedencia en contra de sentencias civiles o penales y las competencias de la Suprema Corte de Justicia y de los juzgados de distrito, así como las obligaciones y responsabilidades de las autoridades señaladas o sentenciadas como responsables. Es decir, configuró el juicio a nivel constitucional a base de la experiencia que obtuvo de las sentencias sucesivas de la Suprema Corte de Justicia y desde luego de las leyes orgánicas que se expidieron en su momento, o leyes, códigos, en fin, habría que referir la complejidad de la legislación que se aplicó al juicio de amparo durante la época porfiriana. Era tal la preocupación de el primer jefe por los derechos que se preocupa de establecer una declaración completa. Y allí se encuentra un material prolijo en la Constitución de 57.
pasan casi sin ninguna reforma los artículos 6, 8, 15, 17, 23, 24 y 25. Se mantiene la libertad de trabajo en los artículos 4 y 5. Como se sabe, el artículo 5 sufrió una reforma precisamente para hacerlo congruente con los derechos del trabajador que se consignaron en el 123. Se cambia la bella declaración básica del artículo 2 de 1857, a mí me encantaba: en la República todos nacen libres. Pero en fin, se mantiene la proscripción de la esclavitud. Y se añade una serie de disposiciones, sería muy largo referirnos a ellas, pero vale la pena señalar que los mismos artículos 14 y 16 constitucionales reciben una serie de reformas. Por ejemplo, el artículo 14 incluye, que no estaba claramente establecido en la Constitución de 57, el principio de irretroactividad de la ley en su aplicación y ya no en la expedición de la ley. La prohibición de actos privativos de derecho, exigencia de juicio ante tribunales previamente establecidos y cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, la exacta aplicación de la ley en materia penal, la conformidad de las sentencias civiles con la ley, su interpretación jurídica y, a falta de esta, los principios generales del derecho. En el artículo 16 agrega: las órdenes de arresto solo pueden ser expedidas por la autoridad judicial y siempre que exista acusación de un hecho que la tipifique como delito apoyado por persona digna de fe, con excepción de los casos de flagrante delito en que cualquier persona pueda realizar la detención. Y el artículo 20, con lo cual por falta de tiempo me encantaría leérselos, pero con ello voy a terminar, señala las garantías del acusado en materia penal. Es decir, de un texto muy breve que contenía la Constitución de 57, se establecen todas las garantías del proceso penal que en la época se consideraban. Hay desde luego otra cantidad de artículos que reciben desde luego una reforma importantísima: el equilibrio de los poderes, por ejemplo, que se crea un ejecutivo fuerte, la reestructura del Poder Judicial, en fin. Ojalá y tuviéramos un poco más de tiempo para platicar y comunicarles a ustedes, pero lo que quiero dejar claro es que ese proyecto del primer jefe lo debemos de tener presente y que la Constitución de 57 está presente todavía el día de hoy, en la de 1917. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Gamastorruco. Ahora vamos a darle la voz a Máximo de Giuseppe. Él viene de la Universidad Libre de Lenguas y Comunicación. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos y gracias por la invitación a José Luis Soberanes, a profesor Valadez y a la Organización de Jurídicas de la UNAM y de las otras instituciones involucradas. Yo no soy un jurista, un constitucionalista, soy un historiador, me ocupo de historia del siglo XIX y XX y aunque he enseñado por algunos años historia de las instituciones políticas, que tiene algo a que ver con constitucionalismo. En mi trabajo intentaré hacer una pequeña reflexión de tipo transnacional, como dicen hoy los historiadores, entonces ver cómo la Constitución mexicana fue recibida, se relacionó a la evolución de la historia política y constitucional italiana. Sí entró el discurso constitucionalista de la Constitución del 17 en el debate italiano. Empezando este trabajo, cuando me invitó el profesor Soberanes,
no pensaba encontrar mucha documentación, en cambio encontré materiales bastante interesantes, salió un trabajo muy largo, voy a resumir, a tocar solo algunos puntos esenciales del trabajo, que creo se puede desarrollar más todavía. En su trabajo manuscrito sobre México en archivos de Italia, la pedagogista mexicana Eulalia Guzmán, una de las madrinas del proyecto del México, de la revolución educativa del México postrevolucionario, notó un dato muy interesante. El libro es un libro muy curioso, no muy conocido en México, sale en México en 1964. En realidad el libro es fruto de una larga investigación que Eulalia Guzmán hace por propuesta del presidente Lázaro Cárdenas entre 1936 y 1937. El trabajo es muy interesante porque 36-37 es el momento del auge del régimen fascista. Ya estamos en el fascismo imperial, el fascismo que ya está involucrado en su mito colonial de la ocupación de Etiopía, de la construcción de un imperio latino fascista. Y el presidente más socialista de la historia del México postrevolucionario, Lázaro Cárdenas, envía la más feminista de todas las pedagogistas mexicanas a estudiar cómo México se refleja en la Italia de los años 30. El dato es muy interesante porque en su trabajo Eulalia Guzmán nota que la mayoría de los documentos relacionados a México que se encuentran en archivos y bibliotecas italianas no se encuentran en archivos públicos, sino en archivos religiosos. Por supuesto, hay toda una larguísima documentación relacionada a la etapa virreinal. No se deben olvidar que por una parte de la historia complicada, fragmentada, esta mañana se habló mucho de la pluralidad mexicana. Italia también es un país bastante plural y complicado, y de recién constitución nacional como Estado-nación, solo del 1861, el tema de los enlaces con el Virreinato de la Nueva España y sobre todo regiones como Lombardía, toda la parte borbónica del sur de Italia y por supuesto la Santa Sede son enlaces muy estrictos. Por ejemplo, toda la documentación sobre la disputa entre Juan Inés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, que va a transformar, aunque hoy muchos historiadores y juristas europeos lo olvidan, toda la historia de la filosofía del justnaturalismo europeo y al mismo tiempo la historia de los derechos humanos europeos en el siglo XIX y XX. Ahora hay una pequeña paréntesis, una ola historiográfica muy de tendencia anglosajona que se está desarrollando también en Italia, que empieza a hablar de historia de los derechos humanos solo en relación a las anti-slavery activities y los grupos en contra de la esclavitud que se desarrollan entre Inglaterra y luego Norteamérica en el siglo XIX. En realidad todo el proceso es mucho más largo y se relaciona al descubrimiento del otro, que a través de la primera etapa de la conquista de la evangelización marca de manera muy trágica, compleja y al mismo tiempo profunda y de larga duración la historia de la construcción del Virreinato de la Nueva España. Pero Eulalia Guzmán dice que se puede encontrar mucho material de historia del México moderno, sobre todo del México decimonónico, en otros archivos de tipo religioso. Todavía no estaban abiertos, por supuesto, los archivos vaticanos, el Archivo Secreto Vaticano, y por supuesto no estaba abierto a una maestra pedagogista feminista con tintes bastante anticlerical como Eulalia Guzmán, pero dice y reconoce que en archivos religiosos se encuentra muchísimo de la historia del México independiente, de la historia por ejemplo, del debate alrededor de la Constitución del 1857, de la cual apenas hemos escuchado, y que se relacionan también a la evolución del México porfiriano hasta llegar al siglo XX. Un dato que la sorprende es que no se encuentra mucha documentación sobre Revolución Mexicana y muy poca sobre Constitución. Solo para presentarle un ejemplo, si van ahora en el archivo del Corriere della Sera, que era el principal periódico italiano de la primera etapa del siglo XX, el primer artículo del Corriere della Sera que habla de la Constitución mexicana del 5 de febrero del 17 es del octubre del 17. Por todos los meses antecedentes no hay un solo artículo que habla de la Constitución mexicana.
El dato es bastante natural. El 17 es un año trágico por la historia de la Primera Guerra Mundial. Italia estaba metida dentro de un momento particularmente dramático de su papel en el conflicto. Es el año que llega a la que es la gran derrota italiana de Caporetto, que casi ve caer el sistema político italiano. Es un momento muy tenso por Italia, y además es el momento de la Revolución Rusa, de sus dos etapas, es el momento de la intervención norteamericana en la Primera Guerra Mundial. Entonces el tema mexicano aparece bastante al fondo. Además, Italia no tenía una gran presencia de migrantes italianos a México, así como la tenía en Argentina, Uruguay, Brasil, otras partes de Latinoamérica. Pero es muy interesante que, en cambio, aunque ahora aquí no entro por falta de tiempo en toda la reacción vaticana, en el Archivo Vaticano, que hoy se puede consultar por esta temporada, por supuesto hay una gran debate alrededor de la Constitución mexicana. Se sabe muy bien cómo los artículos 3, los artículos que se relacionan a todo, el artículo 130, por supuesto, que se relacionan a todos los temas que tocan el elemento eclesiástico, van no solo a producir una gran reacción del episcopado mexicano, ya con la pastoral del 24 de febrero del 17, sino producen una gran tensión adentro de la Santa Sede. Hay mucha documentación muy interesante, sobre todo cartas que están en el Archivo Secreto Vaticano y en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores Vaticanas, que testimonian todas las posiciones alrededor. Y es bastante sorprendente que, además de la idea clásica del rechazo del mundo católico de la nueva Constitución del 17, percibida como anticlerical y muy rígida en relación a las relaciones Estado-Iglesia, hay una parte de la Curia Romana que en cambio dice que esta nueva Constitución, aparentemente más peligrosa por la Iglesia respecto a la Constitución del 57, permite tener en realidad márgenes de movimiento más interesantes y más libres. El dato es muy interesante porque está bastante en contra de la clásica historiografía que analiza las relaciones Estado-Iglesia en México por el final de los años 10 y primera parte de los años 20. Por ejemplo, le voy a hacer solo un ejemplo muy chiquito. En el archivo de la Curia General de los Jesuitas hay una carta muy interesante en que se dice muy claramente que esta Constitución es muy dura por la Iglesia Católica, pero casi tienen la seguridad que no se va a aplicar. Confían mucho en la elasticidad de las instituciones mexicanas, y es muy interesante un comentario alrededor de Carranza, que aunque se considera como el gran líder constitucionalista anticlerical, en realidad por los jesuitas es un hombre muy pragmático y capaz de negociar. Y de hecho las declaraciones del diciembre del 17 de Carranza alrededor de la aplicación de algunos artículos constitucionales permiten un cierto optimismo por parte de los católicos. Y de hecho, si vamos a ver la evolución sucesiva hasta la crisis del 23 con la expulsión del delegato apostólico y luego, por supuesto, la gran crisis del 26 que desemboca en la lucha cristera y en la suspensión, la huelga del culto, la aplicación es bastante moderada. Se debe esperar Plutarco Elías Calles. Obregón, por ejemplo, es muy pragmático en todo este proceso. Y en este sentido es muy interesante que el secretario de Estado, el cardenal Gasparri, da toda una lista de indicaciones al episcopado mexicano sobre cómo portarse en relación a la aplicación de los datos constitucionales y de la actitud de los gobiernos federales mexicanos, que son muy interesantes para analizar también la eclecticidad y la capacidad elástica de moverse de la Santa Sede, que es mucho menos rígida respecto a la posición oficial del episcopado mexicano, de Monseñor Moray del Río, etcétera, etcétera. Un dato interesante para relacionarme a la evolución del debate italiano alrededor de la Constitución mexicana. Hay un descubrimiento nuevo del tema constitucional y también de la Revolución Mexicana en los años que van entre el 24 y el 27. Un caso muy interesante es el caso de Giovanni Pioli. Giovanni Pioli es un católico ex sacerdote, fue condenado por Pío X durante la etapa de la condena del modernismo, sale de la iglesia pero sigue siendo católico, tiene una relación muy interesante, se vuelve en un pedagogista muy importante del gobierno fascista, aunque mantiene una posición crítica y no es
no es fascista tout court, es un fascista bastante periférico en algún sentido, que escribe un libro en el 1926 que se titula La Costituzione del México e la libertad dei culti. En este pequeño librito, un folleto de hecho de pocas páginas, casi desconocido y desaparecido en las bibliotecas italianas, se analiza de manera muy original lo que es no solo la relación Estado-Iglesia dentro de la Constitución del 17, sino la dimensión de novedad que la Constitución mexicana produce en relación a temas que ya se han abarcado en la sesión de la mañana, como los derechos sociales, la cuestión de los artículos relacionados a, por ejemplo, la redistribución de la tierra, el tema del ejido, que es muy interesante por Giovanni Pioli, que está analizando una posibilidad de una reforma agraria italiana y va a tomar elementos de la Constitución mexicana en este sentido. El tema es muy interesante porque además Pioli dice muy claramente que adentro de la Constitución mexicana están también influencias de este México plural que aparentemente no aparecen en el discurso constitucionalista de Querétaro. Por ejemplo, se hace una referencia que no aparece en el librito, sino aparece en otros folletos del archivo personal de Pioli, en que él reconoce una gran influencia de Molina Enríquez, que como huertista, en la etapa huertista no puede, por supuesto, aparecer oficialmente entre los constitucionalistas, y hace referencia a otro personaje muy interesante, no muy conocido dentro del grupo de los constitucionalistas, que era el representante de Jonutla de Tabasco, Antenor Sala, un personaje muy interesante, el ideador de un plan, de un sistema Sala, que había sido un plan propuesto por Sala, por este mismo Sala a Emiliano Zapata durante la Revolución, de redistribución agraria a través de la construcción de una clase media indígena y campesina en el México rural. Este es un tema que interesa mucho a Pioli en relación a la reforma agraria que se debe aplicar a Sicilia, por ejemplo, y que se está intentando aplicar con muchas dificultades. El tema constitucional mexicano es muy importante, en cambio, al final de los años 20, porque hay toda la lucha cristera. Italia es muy atenta al tema, casi todas las revistas italianas hablan de la cuestión cristera, el mismo fascismo está interesado en la evolución de la disputa mexicana, porque Italia está intentando, está intentando construir una relación con la Iglesia. Si van a ver, los arreglos del junio del 29 de México son casi paralelos a los arreglos de los pactos y patti lateranense italiani que son del febrero del 29. Entonces el cardenal Gasparri se está moviendo en 2 mesas, negociando con México, con una triangulación muy complicada con Estados Unidos, y negociando con el régimen fascista. Un régimen muy complicado porque tiene una matriz anticlerical, tiene una herencia de estado de separación de Estado-Iglesia italiana, pero al mismo tiempo necesita, para ser un régimen totalitario, de la presencia de la más fuerte maquinaria de construcción de consenso en Italia, que es la Iglesia Católica. No entro aquí en el asunto porque hay muchísimas cosas que decir, voy muy rápidamente solo para concluir a la influencia que tiene la relación de la Constitución italiana, que sale después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Los trabajos empiezan en el junio del 46 y la Constitución se presenta el primero de enero del 1948, y de las relaciones que a través del trabajo constitucional italiano se ponen con la experiencia mexicana. Y sobre todo se hace a través de 2 personas, una muy conocida en México, la otra muy conocida en Latinoamérica, no tanto en México, que son 2 miembros de la Comisión de los 75, que es el grupo de los constituyentes italianos que van a escribir la primera parte de la Constitución republicana, que es la parte de los principios fundamentales, y que son Giorgio La Pira, un católico, y un agnóstico pero idealista como Piero Calamandrei, que son 2 figuras muy importantes del debate constitucionalista en Italia. La Pira, por ejemplo, que no es muy conocido en México, dice una cosa muy interesante. Él es una figura crucial en la construcción del núcleo central de la Constitución republicana italiana. Dice que para construir una Constitución republicana moderna después de una experiencia trágica como 20 años de totalitarismo fascistas y la Segunda Guerra Mundial, se debe analizar todo el arco constitucional
constitucional mundial, no solo mirando a Europa, sino mirando afuera de Europa. Por ejemplo, en su análisis, por supuesto, mira la Constitución de Weimar, mira la Constitución de Austria de 1920, mira la Constitución hasta de Letonia, pero cita también la Constitución mexicana. El otro caso más noto, y concluyo con esto, es el caso de Piero Calamandrei, que en 1952 llegará a México. En su archivo hay una gran documentación con cartas con Aniceto Alcalá Zamora, con el presidente de la Suprema Corte Mexicana, con muchos otros. Ahora no tengo el tiempo de entrar, pero son, imagínense, alrededor de 150 cartas, y además todo el proceso de construcción alrededor del proceso y la Constitución, que es el gran reto, la gran herencia que Piero Calamandrei deja al constitucionalismo mexicano. No tengo tiempo aquí para entrar en el asunto, y cierro solo citando que cuando en el 1974 el primer ministro italiano Aldo Moro y el presidente Echeverría se encuentran en Italia para una visita oficial mexicana, hablan de Piero Calamandrei y de la necesidad de encontrar una gran estructura ideal y plural para la construcción de un constitucionalismo no eurocéntrico, sino abierto a un mundo que se va. No se usa la palabra globalizando en el 74, pero el concepto era esto, que se va interconectando. Gracias. Para cerrar esta mesa, le vamos a dar la palabra al doctor José Luis Soberanes, también miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor. Gracias Luis René. El movimiento armado del 20 de noviembre de 1910, iniciado por Francisco Ignacio Madero González, prácticamente no planteaba ninguna renovación social. Simple y sencillamente dos postulados: sufragio efectivo y no reelección. Todos sabemos la historia. Porfirio Díaz dimitió, Francisco León de la Barra y Quijano ocupó la presidencia como interino, Madero ganó la elección presidencial y José Victoriano Huerta Márquez ascendió al poder de manera totalmente ilegítima el 19 de febrero de 1913. Con el homicidio del presidente Madero, 3 días después, se dio la causa para reiniciar el conflicto armado que se consideró como la continuación del movimiento maderista. En efecto, entre el 20 de noviembre de 1910 y el 5 de febrero de 1917, nuestra patria cambió radicalmente, transitando de una dictadura disfrazada de Estado liberal a un Estado liberal y democrático de derecho, aunque fuera solo en anhelo. Aquí destacan dos figuras, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza. El primero, por haber logrado la mudanza de Porfirio Díaz, y el segundo, por la reestructuración institucional de nuestra nación. Por otro lado, podemos comprobar la transformación del movimiento encabezado por Carranza, la llamada Revolución Constitucionalista, iniciada por decreto del 19 de febrero de 1913 del Congreso del Estado de Coahuila, hasta la convocatoria del primer jefe, el 19 de septiembre de 1916, al Congreso Constituyente. A través de estos 43 meses podemos observar una serie de instrumentos jurídicos que nos muestran la evolución del movimiento constitucionalista. Instrumentos jurídicos expedidos al margen de la normalidad constitucional, obviamente, por lo que en su conjunto los hemos denominado derecho revolucionario carrancista. Los tres instrumentos básicos de este derecho son el Plan de Guadalupe, las reformas al Plan de Guadalupe y las adiciones a las reformas al Plan de Guadalupe. El primero es la institucionalización del movimiento armado convocado por el Congreso Coahuila. El segundo es la canalización de las propuestas que estaban asumiendo la revolución constitucionalista, y el tercero, la concreción de dichas propuestas en un texto constitucional. A partir del triunfo de las fuerzas revolucionarias en la batalla de Zacatecas, el 24 de junio de 1914, la suerte estaba echada. Huerta renunció a la presidencia de la República el 15 de julio siguiente. Para ello, el día 10 del mismo mes, había nombrado secretario de Relaciones Exteriores a Francisco Carvajal, quien por lo mismo pocos días después asumió la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, debido a que los revolucionarios no lo reconocieron como tal, el 13 de agosto dimitió al cargo, fecha en que sus representantes, encabezados por el gobernador del Distrito Federal, Eduardo Iturbide, firmaron un armisticio con los representantes del Ejército Constitucionalista presididos por el general Álvaro Obregón, en lo que se conoce como los Tratados de Teoloyucan.
lo que puso fin total a toda una época. El 15 de agosto entró Obregón en la Ciudad de México y 5 días después le siguió el primer jefe, Venustiano Carranza. Aparentemente la revolución había triunfado, pero ¿cuál revolución? Si la que hasta entonces era supuestamente un frente consolidado, en ese momento se desmoronó, aunque la decisión entre el carrancismo y el villismo hacía tiempo se venía dando, y ni qué hablar del zapatismo, que nunca se integró al movimiento constitucionalista. Así resultó que, por un lado, estaban las fuerzas villistas aliados con los zapatistas y, por otro, los carrancistas. No obstante ello, dichas facciones revolucionarias anteriormente habían procurado limar asperezas, acordando, a través de los pactos de Torreón, una vez sacado del poder el presidente ilegítimo, celebrar una convención revolucionaria. Por ello, el primer jefe convocó a tal convención en la Ciudad de México el día 5 de septiembre de 1914. Sin embargo, Villa desestimó el liderazgo de Venustiano Carranza y por lo mismo la reunión que tenía que iniciar sus trabajos en la Ciudad de México el 1 de octubre, al no acudir villistas ni zapatistas, se suspendió y se citó nuevamente 10 días después en Aguascalientes, ahora con el título de soberana, en la cual se desconoció la autoridad de Carranza y se nombró como encargado del Poder Ejecutivo con título de presidente al general Eulalio Gutiérrez, después sustituido por Roque González Garza y a su vez por Francisco Lagos Cházar. Todo ello constituyó el rompimiento definitivo entre carrancistas y villistas. El primer jefe abandonó la Ciudad de México y se retiró al puerto de Veracruz, ocupado por marines norteamericanos que salieron al llegar don Venustiano. Finalmente, como era de esperarse, el conflicto de las diversas facciones revolucionarias se resolvió por la vía armada. Las fuerzas carrancistas fueron las que triunfaron al mando del general Álvaro Obregón en varias confrontaciones armadas que se conocen como la Batalla de Celaya. Así, Venustiano Carranza quedó como jefe incuestionable de la Revolución Mexicana y se dio fin a la etapa más cruenta del movimiento armado, lo cual no significó que el país entrara en una época de paz, sino que cambió de derrotero. En ese momento, la Revolución Mexicana encontraba su verdadero sentido, pues la derrota del usurpador Huerta pasó a un segundo plano, que ya se había conseguido, y tanto derramamiento de sangre tenía que tener un sentido. La revolución tenía que tener un propósito superior y este era la reorientación social del Estado mexicano. A partir de ese momento, el concepto de Revolución Mexicana deja de tener el significado de un levantamiento armado para convertirse en una entidad política, una filosofía, un conjunto armónico de anhelos colectivos, algo así como la ninfa Egeria de nuestra atribulada patria. Regresando un poco antes, cuando se consumó el rompimiento entre Carranza y Villa Zapata, como señalamos atrás, el primero tuvo que abandonar la capital de la República con rumbo al puerto de Veracruz. Ahí, el 12 de diciembre de 1914, con el carácter de primer jefe del ejército constitucionalista, dio cumplimiento a lo planeado en el discurso de 3 de octubre pasado. Por ello, expidió las adiciones al Plan de Guadalupe, que es, a nuestro entender, el documento fundamental de la Revolución Mexicana, pues no solo se dio una cumplida explicación a lo hasta entonces actuado, sino al declarar como no concluida la Revolución Constitucionalista, resolvió continuar la lucha, ahora ya no contra Victoriano Huerta, sino contra Francisco Villa y sus epígonos, y lo más importante, darle esa orientación social al movimiento armado. Si, como señalaban las reformas al Plan de Guadalupe de 12 de diciembre, se hubiese convocado a elecciones para elegir un nuevo Congreso Federal, de acuerdo con la legislación entonces vigente, muy probablemente hubiese resultado una asamblea variopinta, totalmente al margen del control de la primera jefatura y difícilmente aprobaría la legislación carrancista expedida en el puerto de Veracruz a finales de 1914 y principios de 1915. Como lo expresaron tanto Pallavicini como Carranza. Es más, habría una gran incógnita y por ende preocupación respecto al destino que arribara esa hipotética 27ª legislatura federal. No queremos justificar con ello las medidas de Venustiano Carranza, solo explicarlas. De esta forma, el primer jefe, ya desde la Ciudad de México, al seguir la recomendación de Pallavicini y seguramente de otros asesores más, expidió el 14 de septiembre de 1916 las reformas a las adiciones al Plan de Guadalupe, con el propósito de estar en posibilidad de convocar un Congreso
constituyente. ¿Dónde estaba la trampa? El último párrafo del artículo 4 de las mencionadas reformas, cito, pero no podrán ser electos además de los individuos que tuvieran los impedimentos que establece la expresada Constitución, los que hubieran ayudado con las armas o sirviendo empleos públicos a los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitucionalista. O sea, el varón de Cuatro Ciénegas cuidó mucho de que dicha asamblea concurriesen solo carrancistas. Ello se va a ver reflejado en las juntas preparatorias del Congreso Constituyente, en donde analizaron y aprobaron las credenciales de los presuntos diputados constituyentes. Parecía más bien sesiones de un comité de salud pública de la Revolución Francesa, pues el tema de la discusión de los dictámenes de las correspondientes comisiones eran su filiación carrancista. El 19 de septiembre, Venustiano Carranza pidió la ley electoral, de la cual queremos destacar que comprometía seriamente la objetividad de la elección del constituyente al suprimir la secrecía del voto. A la hora de votar, afuera había que firmar por parte del emisor. Al facultar a las autoridades políticas, todas las cuales habían sido nombradas conforme al artículo 3, precisamente por Venustiano Carranza, a controlar la elección, designando a las autoridades electorales y a poner plazos muy breves. Se convocó el 19 de septiembre, los padrones electorales se publicaron el 15 de octubre y la elección se llevaría a cabo 7 días después. No había posibilidad de hacer campaña, inclusive en muchas pequeñas poblaciones alejadas de los grandes centros urbanos, lo más probable es que ni siquiera se enteraran de la próxima votación. Ello se vio reflejado en el bajísimo número de votos emitidos. Por ejemplo, Bruno Moreno, de Encarnación, Jalisco, sacó en total 140 votos. Por ejemplo, Antonio Gutiérrez de Lerdo, Durango, 145, y así muchos más que no llegaron ni a los 1000. En un país de 15 millones de habitantes, pues dejaba mucho que decir. La historia, al juzgar a la revolución constitucionalista encabezada por don Venustiano Carranza, ha sido muy benévola en estos 100 años. Quizá por la Constitución de 5 de febrero de 1917 y sus importantes avances, quizá por haber sido esa ninfa egeria de los gobiernos de nuestro país los siguientes 82 años, gobiernos que se enorgullecían en llamarse revolucionarios, los cuales aprendieron la lección del carrancismo y a la hora de manipular elecciones e integrar parlamentos a modo. Podemos decir finalmente que don Venustiano se carranció al constituyente. Gracias. Muchas gracias. Pues damos por concluida esta mesa. Agradecemos de nueva cuenta la participación de los ponentes y su asistencia al evento. Muchas gracias.